¿Qué onda, zanjeros? Aquí Sir con un nuevo video, y en esta ocasión te traigo este tanque que va a venir en el calendario de advenimiento. Y varios me han estado preguntando: Sir, ¿vas a hacer una review del 703-2? Pues sí, me costó encontrar una replay buena que valga la pena, así para demostrarles cuánto vale la pena el tanque. Depende también de quién lo utilice, ¿verdad? Como ustedes ya vieron el intro al inicio del canal, que tengo que agradecer a Coffee, que fue el que se dedicó el tiempo de crear ese intro en el cual te da mayor detalle y mayor height del tanque. Vamos a estar tratando de traer esas cositas en los nuevos videos, chicos. Se nos está sumando a nuestro equipo a colaborarnos ahorita nuestro querido amigo Coffee, así que les voy a estar dejando su canal de Twitch para que lo vayan a seguir aquí en pantalla, de el mero Coffee, que va a estar sumándose con nosotros. ¿Quiénes se suman? Y por ahí me han estado preguntando quiénes son de tu staff. Pues está Ryan, está el Lobo, está Den y está Sama, y ahora se incluye a mi staff lo que es Coffee. Así que muchísimas gracias a estas 5 personas por estar siempre pendientes de mis directos, y sé que vamos a crecer más, chicos, con la ayuda de ustedes. Por el momento vamos a ver cómo anda este tanque en el campo de batalla. Ya la mayoría de datos te los di, pero hoy vamos a estar reaccionando directamente a el tanque en una partida, en un mapa en el cual yo ya te he hablado de este mapa. Y bueno, vamos a hacer el minimapa grande, porque recuérdense que siempre tienen que analizar las cosas con un mapa totalmente grande. Esta es una partida top tier. Para quienes me preguntaban en la semana qué es ser top tier. Cuando sos top tier, es decir que el nivel de tu tanque es el mayor con respecto a todos los demás. Yo soy 8 y esta es una partida 6, 7, 8. Entonces yo soy el top tier de mi equipo. A eso me refiero cuando hablo de top tier. Así que para futuros eventos o promociones de cajitas, ya lo sabes que te pedimos que seas no top tier. En este caso vamos a entrar a lo que es Ghost Town o Ciudad Fantasma. Lo primordial de este mapa es, ok, el centro de la batalla. Ustedes tienen la parte D5 hasta F5, en la cual ustedes pueden utilizar para llevar a este tanque doble cañón. Si se fijan, se tarda 22.6 el tiempo de recarga de este tanque. ¿Por qué es demasiado el tiempo? Pues divídanlo entre 2 y ustedes ya van a tener una bala, y esa bala significa que ustedes van a poder aguantar ese tiempo o dispararlo. Este tanque se juega de 2 formas diferentes, o de 3 incluso. Se juega como un tanque de una sola bala, se juega como un tanque de doble cañón, o se juega como un auto recargador. Sí, aquí tenemos molestándonos al camarada 53TP. ¿Quién es el que está haciendo esta partida? Adeco02 o Adec02, no sé de qué servidor sea, pero nos va a estar brindando por ahí. Bueno, tenemos un troll 53TP. Vean lo que hace este tanque. Va a empezar a hacer side-scraping y le pega el IS-3. Ahora vean cómo cambió el cañón. Cambiamos el cañón porque cuando nosotros necesitamos angular el tanque, acuérdense que los 2 cañones tienen que estar completamente libres. Y ahí metimos 860. ¿Y cuánto alcanza a meter este tanque por bala? 390. Y vean, seguimos haciendo side-scraping. El tanque es capaz de hacer side-scraping. ¿Qué significa hacer side-scraping? Que solo salís, retrocedes y mostrás la parte de la oruga. Esta parte de aquí, ven, la parte trasera de ahí. Luego intentamos venir a presionar por aquí. Acuérdense, es como que está invertido el mapa. El taller de disparó. Vamos a cargar el doble cañón y miren, le metimos 809. Si ustedes multiplican el alfa de 390 por 2, si se fijan, no sacamos
un low roll, fue un high roll. ¿Qué significa un high roll? Que sacamos un tiro arriba del daño que está pensado hacer este tanque. Fíjense bien cómo recargamos aquí. Vamos a meter un tiro, pero esperamos que la otra bala se recargue. Y vean, ahí con bala HE el pato nos traquea. Y ahora viene la artillería y nos traquea. Pero ya llevamos 2000 de daño en lo que va transcurrido un par de segundos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos jugando un mapa de asalto. Hay quienes no les gusta, ¿verdad? Ya les liberé un video en el cual me dicen que no les gusta. El taco mencionaba sus cosas, pero yo creo que sí. Estos tipos de mapas te enseñan a ver la variedad que hay dentro de World Tank. Y vean, doble cañón en 3, 2, 1. Y miren cómo se liberan esos dobles cañonazos. Pues yo en lo personal le agrego el botón de mi mouse. Si ustedes no tienen ese botón, pues lo pueden hacer manteniendo presionado el tiro, y él solo entra en el proceso de cargar las dos balas, no solo carga una. Ustedes van a oír ahí el proceso, y entonces así ustedes pueden valorar y decir, ¿disparo dos balas o disparo una? Pues el alfa te sirve cuando vos ves un tanque que sepas, ok, ese tanque tiene 780 de vida, si yo no hago un low roll lo mato con mis dos tiros. Y ven, apunto tranquilo, un tiro y sigo recargando el otro. Lo juego como tiro en tiro o doble tiro. Vuelvo a retroceder, a hacer un poquito de side scraping. El IS-3 no se ha movido. Bueno, se movió un poquito y ahí viene el retroceso. Y ven, la placa del IS-3 nos lo llevamos para la casa. 319, no utilizamos nuestro alfa. El IS-3 jugó mal ahí. Entonces, ¿es favorable que tú tengas este tanque en tu garage? Pues, si aprendes a utilizar estas mecánicas de juego, sí te lo recomiendo. Es un tanque que inició hace más de un año ya. Y entonces ya mucha gente sabe cuáles son los puntos débiles de él. Si se fijan, su lateral es totalmente débil. Ahorita empiezo a recargar. En este momento es en el cual el tanque es más vulnerable, porque tiene 11 segundos de recarga. Ustedes tienen que presionar al tanque para venir a atacarlo. Si ustedes lo presionan muy pero muy tarde, créanme que él va a tener la posibilidad de volver a cargar sus dos balas, como es en el caso ahorita que el Tiger hizo, y yo estoy haciendo side scraping. Y miren, el Tiger quiere hacer side scraping, pero el Tiger tiene un punto débil por ahí. Ahora, ¿me puedo llevar al otro Tiger? Sí, me lo puedo llevar. Ahora, pero a veces lo que sucede también, chicos, ahí falló el escorpión. Voy a esperar, le voy a cargar una bala y miren la otra cómo va a desaparecer. Desaparece la recarga del otro. Este no es como el bisonte, que ustedes si disparan temprano, ustedes van a tener el potencial de volver a recargar. Ahora lo que voy a hacer es side scraping para tiltear o engañar al escorpión, de decirle, hey, vení, atacame por ahí, te voy a enseñar ese lateral. Y miren, cuando yo salgo del lateral, 11 segundos y ya tengo la otra bala y me lo llevo. Ahora el Tiger me disparó, pero lo que no sabe ese Tiger es que puede salir a atacarme. Esta partida puede ser más épica, sí, pero estamos contra tier que no saben manejar, y ese va a ser el dominio del tanque, porque el blindaje del tanque frontalmente es bueno si el otro equipo no sabe cómo penetrar a este tanque. Lo que sí va a pasar es que van a tener 20 segundos por ahí, 22 de recarga si ustedes malgastan una de sus balas. Eso sucede con este tanque, pero si no lo malgastan y lo saben utilizar, hay ocasiones en las cuales ustedes van a decir, meto el doble cañonazo, que aquí se mira la oportunidad de meter un doble cañonazo. No lo voy a matar, pero por lo menos voy a intimidar a ese FV que está por ahí quieto. Miren, apunto, tranquilo, cargo las dos balas y suelto una. Si se fijaron, otra mecánica, yo empecé a cargar las dos balas, pero llegó un momento en que mejor lo solté y dejé ir una sola bala, porque sabía que mi tiempo de recarga no me daba y iba a disparar mis balas hacia la nada. Entonces el FV44202 sobrevivió, no le logró meter un tiro. Hoy va a ser capaz, él si es astuto, me va a lograr meter un tiro por detrás. Ahora el Burrasque dice que se está moviendo. Bueno, el FV no supo jugar y ahora nuestro Super Hellcat y el Borsil lo van a matar fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es ir a hacerle bullying a los tir bajos. Aquí le hicimos un tiro, porque acuérdense, con los tir bajos, hacer un doble tiro. El problema de hacer un doble tiro con los tir bajos es el siguiente. Si vos haces tu doble tiro, es muy probable que quizás no lo penetres porque se angule o algo pase, y al final vos digas, hey, perdí las dos balas y ahora tengo que volver a recargar ese tiempo. Entonces mejor lo mato con una bala, espero el tiempo entre intraclip. Si no saben cuánto es el intraclip, déjenmelo saber aquí en los comentarios, los que sí sepan cuál es el intraclip de este tanque entre bala y bala, por favor. Y entonces en lo que esperas el intraclip del tanque, vos lo que puedes hacer es, ok, ven, ahora puedo preparar el doble cañón, pero
no me conviene, porque si yo falo una bala con el ISM, que en teoría sabe jugar porque ya es tiro 8, yo me corro el riesgo de tener que morir o bajar más mis puntos de vida. Hemos limpiado 7k de daño, 3000 de rebote, 412 de spoteo. Acuérdense, este tanque sí puede ir al frente, pero cuando son top tier a veces le va a costar. Ahora vamos a ver quién pega primero, el Vorsic o yo. El Vorsic se está metiendo. Podemos preparar un doble cañón. Vamos a preparar un doble cañón. No, a larga distancia no es un tanque sniper como lo vieron. Dejaremos que el Vorsic lo haga porque él hace mejor ese trabajo, ¿verdad? Luego ahora solo queda un Patton, que sabemos que el Patton está a 3 tiros nuestros. ¿Cómo saber que un tanque está a 3 tiros tuyos? Pues por el alfa, multiplica 390 por 3 y vas a ver cuánto te sale. Y ahí vas a saber que el tanque muere en 3 tiros. Pero el Super Hellcat ya lo bajó y entonces está a 2 tiros míos. Y entonces aquí empiezo a cargar mi doble bala en una parte débil. Y chao, Patton va para su casa. Vean lo novedoso que es este tanque. Tiene la versatilidad de poder disparar una bala cuando estés cargando las dos. Ahora la artillería me dice dónde está. La puedo ir a buscar. De hecho ella va a ser mi siguiente víctima. El Vorsic creería yo que se pueda hacer cargo de la FV. Me voy a ir a hacer cargo de la artillería y le vamos a preparar un doble cañonazo, ¿verdad? Porque ¿por qué no cerrar este video con una buena medalla? Quizás las 9 kills, el Vorsic no nos lo logra matar. La artillería 249 que nos meta de frente. Y ahí ven en el chat que le dice buen trabajo Vorsic. Y le preguntamos al Vorsic si podemos matar a lo que es la artillería. Knight, ¿puedo? Siempre es recomendable que si ustedes tienen la oportunidad le digan a otro jugador, ¿puedo matarla para sacar una medalla más extra? Es importante, si juegan en Sudamérica, le pone el otro, pero no. Entonces ven, doble cañonazo, no, necesitamos un solo tiro y ahí nos llevamos la partida de esta tarde, chicos. Con un doble cañón, está en el calendario de advenimiento, 390 de alfa por un combo pollón del doble. Y en algunos casos van a ser grandes tiros, high roll, en otros casos van a ser low roll, incluso con la de un tiro. La penetración ya te la mostré en el intro del video y si no lo has visto te recomiendo que veas ese clipito y que volvás a repetir hasta que te aprendas los datos de este tanque. ¿Sí? ¿Te pareció? A mí me agradó bastante. Volvemos a lo que es la conversación. Agradezco a todos durante este año que han estado apoyando el canal. De verdad no voy a dejar de agradecer. Ya somos más de 1300 personas. Cuando lleguemos a 1500 va a haber una sorpresa con ustedes. Recuérdense que siempre nos pueden seguir en nuestras demás redes sociales que estuvieron apareciendo aquí en pantalla. También pueden ir a seguir los clanes de algunos de nuestros moderadores. Pregunten en Twitch si ustedes quieren pertenecer a un clan. Cuando estemos en Twitch pregunten, Sir, vine porque vos me recomendaste que pudiese preguntar de un clan. No es competitivo, sí, pero sí va divertido y muy educativo. Lo apruebo, el clan de Ryan. Yo le digo Hugo al clan de él, pero no se llama así. Y también tenemos a Lobito que enseña bastante. Si tienen alguna duda de qué pueden hacer o no en nuestra comunidad del Discord, también son bienvenidos. Ya sobrepasamos a las 500 personas. Vamos ahora a buscar una meta más alta. Vamos a buscar ser 7000 en Discord en lo que inicia del año o lo que termina, no sé. Vamos a ir llevando eso, así que métanle, sean activos, ayuden a los demás, traten de evitar el spam, porque si ustedes hacen spam, pues hay advertencias con ustedes. No queremos crear una comunidad tóxica, sino una comunidad educativa. Y nuevamente, gracias a Coffee por ese intro. Vamos a tratar de hacer un intro mejor para el próximo año, chicos. De mi parte es todo. Hasta una próxima. Chao.